Usted sabe que no hay otro libro como la Biblia. Es único, absolutamente único. La humanidad, por el amor, por la gracia de Dios y por el interés que Dios tiene en que seamos bendecidos, conozcamos el camino de la verdad, de la vida y que tengamos vida eterna, no nos ha dejado solos para transitar por este camino de la vida, sino que nos ha dado, nos ha enviado, nos ha dejado este maravilloso libro que es la Biblia, para orientarnos, para enseñarnos, para cuidarnos, para darnos luz. Les invito a abrir la palabra del Señor en segunda a Timoteo, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: toda la Escritura, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a la palabra de Dios, por supuesto a lo que estaba escrito hasta ese tiempo. Convengamos que era el Antiguo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento todavía no había sido formado. En realidad Pablo lo estaba escribiendo en ese momento, esta escritura, que luego fue aprobada como escritura de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, conozcamos un poco este libro, porque de todos los libros, la Biblia, la palabra de Dios, de todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno de ellos, por más famoso que sea, ha influenciado en la vida, influenciado positivamente en la vida de tantos millones y millones de personas. Sobre la Biblia se escribieron multitudes, millones de estudios y se siguen escribiendo día tras día. Se sigue escribiendo sobre la Biblia. Autores famosos han tomado de la Escritura, de la Biblia, han tomado temas para sus obras de arte, para sus obras de escritura. Otros han tomado de la Biblia para hacer obras de arte de pinturas o teatrales o películas. La Biblia es la fuente, la Biblia es la fuente. Pensadores, científicos se han inspirado en ella. Hay alguien que ha dicho por allí de que Colón sostenía, don Cristóbal Colón, sostenía que la tierra era redonda por el pasaje que él había leído en la Escritura que dice en el círculo de la tierra. Entonces él decía, no puede ser plana, porque si Dios dice que hay un círculo en la tierra, el círculo de la tierra está hablando de que la tierra es redonda. Así que él se inspiró en esta palabra y entonces sostenía, además de otros estudios que confirmaban lo que había leído, de que la tierra era, ¿cómo? Redonda. Don Cristóbal Colón. Y así otros tantos. Las constituciones de muchos países están inspiradas en la Escritura, en la ley de la palabra del Señor. La Biblia es para nosotros, es para el ser humano, sea religioso o no. Eso es una realidad. Para el ser humano, para todas las personas, es como la brújula para el navegante, para el marino, o el GPS para el viajero que transita por lugares, por rutas desconocidas, que puede orientarle a algunas situaciones. Por supuesto, usted sabe que la brújula no le dice si va a haber mal tiempo, va a haber buen tiempo, qué es lo que va a pasar por allí. Se puede usar también en forma terrestre la brújula y no dice, mira, ya hay esto, hay aquello, cuando uno va por un terreno desconocido. El GPS a veces le erra también, porque nos manda por algún camino que es medio feo, medio qué sé yo, pero nos lleva, nos orienta. ¿Sabe cuál es la diferencia de la Biblia con la brújula o con el GPS?
que la Biblia nos va iluminando y nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, va a haber obstáculos, va a haber situaciones complejas, va a haber dificultades. En este camino que yo te muestro, no todo es risa, no todo es baile, no todo es danza. Por allí, en una de esas, va a haber quizás algún dolor, va a haber alguna piedra que va a tratar de impedir que avances, pero no tengas miedo, porque yo he vencido. Yo estoy contigo, como leyó la pastora hace un momento. Yo estoy contigo, no te dejaré. Yo te ayudo. Cuando te enfrentes a esa roca, cuando te enfrentes a esa situación, tranquilo, tranquila, yo estoy al lado tuyo. Es la gran diferencia que otros libros o que otros elementos no nos pueden dar. La Biblia es el libro que ha sido traducido a una mayor cantidad de idiomas. Hay una alianza global, la alianza Wycliffe de las Escrituras, que dice que toda la Escritura o parte de la Escritura, ellos tienen este análisis y quizás podemos preguntarles a nuestros misioneros que están trabajando en la traducción bíblica, que todas las Escrituras o parte de las Escrituras ha sido traducido a más de 3.283 idiomas o dialectos. Ha sido traducida la Biblia o completa, o el Nuevo Testamento, o los Salmos, o Proverbios, o alguna porción de las Escrituras a más de 3.200 idiomas. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¿Se da cuenta el libro que usted tiene allí con usted? ¡Qué pedazo del libro que es! Y además que no es un libro, porque es una biblioteca, porque la palabra Biblia viene de biblos, y biblos es biblioteca. ¿Por qué? Porque tiene 66 libros, y toda ella, desde el principio hasta el fin, es la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Oh, cuánta esperanza, cuánta inspiración he obtenido al leer la palabra de Dios. Vamos a ver las características de este maravilloso libro. En primer lugar, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo que leímos, en esas breves frases que leímos, es que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. La Biblia no fue el producto de la imaginación de cierta cantidad de personas, de personalidades, de intelectuales, de sabios, para que se pusieron de acuerdo a ver qué libro iban a poder escribir. Porque de hecho, los escritores de los distintos libros, los escritores fueron más de 40 y vivieron en tiempos completamente distintos, en épocas completamente distintas. ¿Se imaginan? Más de 1.600 años de diferencia entre quien escribió, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, los primeros libros de la Biblia, y quien escribió Apocalipsis, San Juan. Entonces, tanta diferencia. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo unos con otros? ¿Cómo pueden escribir de los mismos temas bajo la misma orientación? Eso es por la inspiración de Dios. La inspiración divina de la Biblia es la acción del Espíritu Santo que sopló sobre estos santos hombres de Dios. Hombres que fueron de distintas niveles sociales. Hubo reyes, hubo sacerdotes, hubo también pastores, como también pescadores. Hubo sabios, por supuesto, también, pero todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Algunos escribieron en el medio del campo, otros en una isla desolada, como el apóstol Juan. Otros escribieron en el fragor de la lucha, como Josué o Moisés, cuando salieron del desierto y Dios les reveló la ley en el monte Sinaí. Otros escribieron en la comodidad del palacio, como algunas de las porciones que escribió el rey David o Salomón mismo, que escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. O sea, hombres que escribieron inclusive hasta en la incomodidad de una cárcel, en un pozo como Jeremías, en la cisterna. Hombres que tuvieron que enfrentar
el fuego del horno como Daniel, y otros tuvieron que enfrentar como el apóstol Pablo naufragios, persecuciones, etc., tantas cosas. Todos ellos fueron inspirados por el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante, dice así. El apóstol Pedro le está hablando a la iglesia del Señor, les está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro les está diciendo a nuestros hermanos y hermanas de allí, de la iglesia primitiva, y les dice lo siguiente: porque no les hemos dado a conocer a ustedes el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esta es una realidad y este es un principio. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro les está explicando a los hermanos a quien les está escribiendo? Él hace referencia a un hecho que usted lo puede leer en los evangelios, y es la transfiguración del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan, y dice que cuando nos relatan los evangelios, que cuando Jesús estaba en el monte, allí se aparecieron Elías y Moisés, y estaban hablando con el Señor Jesús de la venida de Jesús. Estaban hablando de cuestiones celestiales y ellos vieron esa gloria. Entonces, y escucharon la voz que les decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 2 veces escuchamos esa voz, cuando Jesús fue bautizado y en el Monte Santo. Es interesantísimo. A aquellos que les gusta hacer estudios bíblicos, buscar frases y palabras, búsquenlo. Es tan edificante esto. Ahora, el apóstol les dice: nosotros les dimos a conocer a ustedes el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, no con algo que nos contó otro, no con algo que me dijeron y qué sé yo, no, nosotros mismos lo vimos. Nosotros lo vimos. Yo estuve con Él ahí en el Monte Santo. Yo estuve cuando Jesús se transfiguró. Yo lo vi en su gloria. Yo lo vi con Elías. Yo lo vi con Moisés. Yo lo vi que hablaban entre ellos de la venida del Señor. Yo escuché esa voz maravillosa que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso les dimos a conocer. Pero no obstante eso, y aquí viene lo bueno. No obstante eso, las revelaciones y la vivencia que hemos tenido, el apóstol le dice a la iglesia: tenemos la palabra profética más segura. ¿Y esto qué quiere decir? Que la Biblia, la palabra de Dios, es más segura que cualquier revelación que nosotros podemos llegar a tener. Es más segura. Por eso, cualquier revelación que cualquier persona tenga y diga: Dios, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tiene que estar de acuerdo con lo ya escrito, enseñado, afirmado y fortalecido en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es la palabra profética más segura.
En segundo lugar, lo que está diciendo es de que cualquier persona que estudie con seriedad la palabra de Dios puede entender la palabra de Dios. Y es por eso que enseñamos la palabra de Dios. El entendimiento de las Escrituras, el extraer las enseñanzas de las Escrituras, mis amados hermanos y hermanas, no es capital solamente de 2 o de 3 personas. Usted sabe que los religiosos de la Edad Media decían que solamente cierto grupo de personas podía tener acceso a las Escrituras, porque si no se iban a volver locos. De hecho, un monje le dice a Martín Lutero, porque Lutero decía, todos tienen que tener las Escrituras. Entonces este monje le dice, pero Lutero, ¿sabes tú lo que pasaría si el vulgo, el pueblo, llega a tener contacto con la Biblia? Lutero lo mira y le dice, sí, habría más creyentes, habría más personas que conocerían a Dios. De hecho, muchos de aquellos que quisieron boicotear, quisieron derribar la autoridad de las Escrituras, y para argumentar en contra de las Escrituras se pusieron a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, terminaron convirtiéndose y algunos de ellos terminaron siendo exégetas de la palabra del Señor, pastores, maestros. Interesantísima la historia, porque el libro, la palabra de Dios, nos alumbra, nos muestra a este Dios de amor, a este Dios de misericordia y cuál es la voluntad de Él para nosotros. Este libro fue entregado a la humanidad y particularmente a la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, a cada uno de nosotros, con un propósito definido. La Escritura no fue entregada para que nosotros digamos, bueno, tenemos acá un libro, o para que nosotros lo leamos como un libro histórico. Está bien, no está mal conocer la palabra de Dios, pero hay algo más. Hay algo más que Dios pretende, que Dios quiere, y el propósito de Dios con esa Escritura. El apóstol Pablo nos lo revela en este breve pasaje. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Aquí está el propósito de la Escritura. Es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar lo que es verdad. Porque estas palabras de Dios, independientemente de cuál es la ideología o filosofía de cualquier persona, inclinación de cualquier persona, esto lo dio Dios, la autoridad superior. Nos enseña lo que es correcto, nos enseña el camino que nosotros podemos seguir. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque Dios no nos obliga a caminar por el camino que Él nos traza, sino que nos muestra el camino, nos muestra por dónde nosotros debiéramos caminar, pero somos nosotros los que decidimos si caminamos o no por ese camino. Por supuesto, el Señor nos enseña en la palabra, el mismo Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos, a sus oyentes, 2 caminos hay frente a ustedes. El camino amplio, el camino que no hay ninguna traba, ninguna situación, pero cuyo fin es la muerte, o el camino angosto, que es más difícil, es más complicado, pero su final es vida eterna. Dios nos dice cuál es el final de cada uno de esos caminos, nosotros lo elegimos. Dios nos enseña. También esta palabra fue enviada por el Señor para redarguirnos. Esto es para convencernos, para hacernos ver lo que es incorrecto de lo que es correcto. Esta palabra también nos enseña a hacer lo correcto, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Todo hombre, toda mujer sean enteramente preparados. O sea que Dios nos ha dejado la Biblia para ayudarnos en nuestra vida, para bendecirnos, para levantarnos, para que nosotros podamos alcanzar mayores alturas. Quiero brindarles por un momento algunos ejemplos de lo que es seguir el consejo del Señor. Lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, enseñar, redarguir, corregir. Personas que han sido confrontadas con la palabra del Señor y que dijeron, bueno, vamos a probar, a ver qué es lo que sucede
haciendo lo que la Biblia dice. Vamos a leer, si usted puede buscar en su Biblia, Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Aquí tenemos un ejemplo interesante. Usted seguramente en su vida personal, en su testimonio personal, podría contarnos también de que por hacerle caso a lo que dice la Biblia, cómo Dios le bendijo, cómo Dios rompió las ataduras a veces de tormentos espirituales o tormentos mentales o ataduras materiales, cómo Dios le sacó de la postración en la que estaba obedeciendo la palabra. Yo quiero más bien quiero que veamos lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6 dice: cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos y hermanas, el pasaje sigue, tiene un antes y un después, porque en realidad Jesús estaba enseñando a la multitud allí al lado del lago y la multitud era muy grande. Le pide a Pedro: por favor, préstame la barca, quiero predicarle a la gente. Pedro dice: sí, subí, metele. Entonces Jesús le predica a la gente, le habla a la gente, le enseña a la gente. Y cuando Jesús termina de esta enseñanza a quienes le rodeaban, le dice: Pedro, anda un poquito más adentro y echa la red para pescar. Tú me has dado tu casa para predicar el Evangelio. Yo quiero bendecirte ahora. Esa es la idea. Esa es la idea. Cuando nosotros le rendimos algo al Señor, el Señor nos bendice. Eso lo tengo, miren, más de 50 años prácticamente de conocer al Señor y de rendirle cosas a Dios, y como Dios me ha bendecido, nos ha bendecido como familia. Por eso cuando tú rindes algo a Cristo, Cristo te bendice. Entonces el Señor le dice: Pedro, anda un poquito más adentro. Y Pedro, fueron un poco más a lo profundo del lago y le dice: bueno, ahora tira la red nuevamente. Y Pedro, un experimentado pescador, argumenta con el Señor. Argumenta con el Señor y le dice: Señor, mirá, vos sos carpintero, de pesca no entendés mucho que digamos. Nosotros somos especialistas del tema y quiero decirte algo. En primer lugar, nosotros salimos a pescar en el momento que podemos recoger peces. Estuvimos toda la noche. Estamos realmente cansados de estar trabajando toda la noche, pero no pescamos nada. Segundo lugar, Señor, quiero decirte lo siguiente: con el bochinche que hay acá de la gente, ¿vos te crees que algún pescado va a quedar acá, algún pez va a quedar por acá cerca? Se mandaron todos a mudar a la otra punta de la laguna. Acá no hay nada. Y no es hora de pescar, porque a esta hora no se pesca, no hay pique. Así que, Señor, pero, ¿qué dijo Pedro? En tu palabra. Y eso a mí la enseñanza que me deja es que aunque yo no le vea, como dicen a veces los jugadores, la pata a la sota, no le vea sentido, quizás no le vea razón, quizás no le vea salida, pero si el Señor me dice que vaya para allí, tengo que echar la red allí, porque allí es donde está. Y Pedro le dijo eso: Señor, mirá, es imposible, pero en tu palabra, no en mis sentimientos. Pedro sentía de tirar la red otra vez, no sentía de tirar la red. Sentía de ensuciar la red, no, porque él sabía que cuando tiraba la red, si no pescaba nada, igual tenía que lavar las redes, tenían que prepararla para salir a pescar al otro día. Pedro estaba cansado de intentarlo y de no sacar absolutamente nada. Pedro no tenía ganas. Sin embargo, dijo: en tu palabra. Muchachos y chicas, nosotros no tenemos que tener ganas de obedecer lo que Dios dice. Sencillamente tenemos que obedecer. Ahí está la bendición. No es porque lo siento o no lo sienta, tenga ganas o no tenga ganas. Si Dios me da una indicación por medio de su palabra, tengo que seguir esa indicación si es que quiero tener
la victoria sobre la situación que estoy enfrentando. Tengo otro pasaje más, Juan capítulo 4, versículos 50 al 54, el Evangelio según San Juan. La palabra del Señor es tan abundante en todas estas cuestiones, hermanos y hermanas, porque nos ayuda. En este momento entiendo que la palabra de Dios nos está enseñando a hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice y no a lo que mi mente, mi corazón o mis sentimientos me dicen. Juan 4, 50 al 54, ¿lo encontró? Bueno, leemos la palabra, dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces este hombre les preguntó y les dijo, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Entonces los siervos, los ayudantes, le dijeron, ayer a las 7 de la tarde más o menos le dejó la fiebre. Él pensó y entendió que a esa hora era cuando Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál es esta historia? Mire, vaya corriendo ahora cuando llegue a su casa y antes de almorzar, lea todo el capítulo, porque es tan maravilloso. Este hombre vino con una necesidad imperiosa. Vino a pedirle al Señor, Señor Jesús, mi hijo se muere, mi hijo se muere. Los que somos papás y que hemos atravesado por alguna situación con alguno de nuestros hijos, sabemos lo que es este dolor, lo que es esta angustia. Él no le veía salida. Y Jesús le dice, bueno, anda y que tu hijo vive. ¿Cómo que anda y que tu hijo vive? Pero él en su momento, cuando escuchó la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios. La palabra de Jesús. Ve, tu hijo vive. Él creyó esa palabra, pero no solamente lo creyó. Y aquí que aquí hay un secreto para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Una cosa es creer la palabra y otra cosa muy distinta es actuar de acuerdo a esa palabra que yo he dicho que creo. Dos cosas muy distintas. Este hombre dice, mire, ahí está, en la Escritura está lo que él hizo. Dice, el Señor Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, ¿y qué hizo? Y se fue. ¿Cuál era la orden de Jesús? Anda, que tu hijo vive. El hombre dijo, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos todavía, mi hijo vive, y se quedó allí. No, fue. Dios, por medio de su palabra, nos da indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer en las distintas situaciones o circunstancias que enfrentamos. Y a veces nosotros decimos, pero Señor, no pasó nada. Y Jesús nos responde a nuestro corazón, pero ¿hiciste lo que te dije? Lo creí, pero no hiciste nada. Tenés que hacerlo, hombre. Yo creo que Jehová es mi proveedor. Aleluya. Él provee para todas mis necesidades. Y me quedo durmiendo hasta las 12 del mediodía. Después me levanto, tomo mate, como se me hizo tarde para dormir la siesta, duermo la siesta y me acuesto más tarde a la noche. ¿Vos crees que ese trabajo que Dios te prometió te va a llegar? ¿Vos te crees que la provisión que Dios te prometió te va a llegar? No. ¿Por qué? Porque la creíste, pero no la hiciste. Este hombre nos enseña esa lección. Creer y actuar, creer y actuar, creer y actuar. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés y del pueblo cuando estaban encerrados por el mar y las montañas alrededor y los egipcios atrás? ¿Se acuerdan? Estaban sin salida, estaban encerrados. No podían ir absolutamente para ningún lugar. Sin embargo, la palabra de Dios fue, marchen. Moisés la creyó. El pueblo siguió, gracias a Dios, el consejo y la palabra que Dios le había dado a Moisés y marcharon. ¿Y qué pasó mientras iban marchando? El mar se abrió. Es así.
poner las manos en el arado. Este hombre recibió la palabra del Señor, no vio, tampoco sintió nada. Solamente escuchó la palabra, pero actuó. Y ese actuar trajo la bendición del Señor sobre su vida. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dejado bien pertrechados para caminar por esta vida. No nos dejó abandonados, no nos dejó solos frente a las circunstancias que nos presenta la vida. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su consejo, nos ha dejado su guía y sobre todo este poder sobrenatural sobre nosotros. Así es que mis hermanos y hermanas, amigos, amigas, tomemos el hábito, tomemos la costumbre de leer la Biblia. Quizás tenemos que dejar de lado un poquitito las redes sociales. Quizás tengamos que dejar de lado un poquitito la TV. Antes el gran problema era las novelas, qué sé yo. Ahora es como que las redes sociales están por sobre todo eso. Lee la Biblia. Toma un tiempo. Mire, haga una prueba. Solamente por usted, que nadie le vigile, solamente hágaselo usted. Y piense, por ejemplo, cuánto tiempo durante el día usted, yo, nosotros, estamos navegando por las redes sociales. ¿Cuánto? No para juzgarnos, no que nos vamos a ir al infierno, no, nada que ver con eso. Solamente es una prueba para nosotros, una prueba, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo paso yo en las redes sociales? Contrólese, ponga el cronómetro, lo que quiera. Le va a dar un número de minutos, de horas, de lo que sea. Y después controle cuánto tiempo usted lee la Biblia en 24 horas. Y compárelos. Yo le aseguro, en el nombre del Señor, que si usted traspone ese tiempo, hace un enroque con ese tiempo, y el tiempo que dedica a estar en las redes sociales lo dedica a leer la Biblia, le aseguro que su vida va a ser revolucionada, va a ser cambiada, su fe va a ser revitalizada, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Amén. Una prueba nada más, una prueba, no digo otra cosa. Tomemos el hábito también, la costumbre de internalizar la palabra del Señor a diario. ¿Qué es internalizar? Es que sus palabras, sus dichos, sus enseñanzas se hagan carne en nosotros mismos. Aplicar la enseñanza de la palabra del Señor a nuestra vida diaria. ¿Qué tiene que ver la experiencia de este hombre que tenía un hijo enfermo y fue a Jesús a pedirle que le sanara el hijo? ¿Qué tiene que ver esa historia conmigo? Eso es. Actualizar la palabra. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si yo no tengo ningún hijo enfermo, ni siquiera soy padre, no tengo nada de eso, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Eso es encontrarle el punto de internalizar la Escritura. ¿Cómo Dios me puede a mí bendecir en medio de una situación? Quizás no es un hijo enfermo, pero sí quizás es un trabajo donde no hay salida. O quizás es una situación familiar a la que no le encontrás salida. ¿Me explico? Entonces, hermanos, internalizar la palabra de Dios. Tomemos el hábito de obedecer la Escritura. Mire, a veces vivimos vidas muy mediocres, porque le hacemos más caso a nuestros sentimientos, a nuestra experiencia, a nuestro propio parecer, que a la palabra de Dios. No siempre lo que la palabra de Dios me va a enseñar que haga o frente a determinada situación va a encajar plenamente con lo que yo creo que tengo que hacer.
con lo que mis sentimientos dicen que tengo que hacer. A veces es completamente opuesto. A este hombre que vino a Jesús con la necesidad de su hijo que se le estaba muriendo, él no tenía ganas de volverse a su casa con sus manos vacías, él tenía ganas de volverse a su casa con Jesús, porque él decía, Jesús si lo toca lo va a sanar. Sus emociones, sus sentimientos le decían todo lo contrario. Sin embargo, decidió creer a la palabra. Pedro no tenía ganas de tirar la red otra vez. Ya había tenido demasiado. Jesús había estado hablando un largo rato, enseñando a la gente, ¿se imaginan? Y todavía encima él que había pasado toda la noche en vela tratando de pescar algo para llevar comida a su casa, le presta el barco, está más de 5 o 6 horas quizás allí con el barco. Todavía encima Jesús le dice, mira, vamos un poquito más adentro. Jesús, y Pedro no tenía ganas. Sus emociones, sus sentimientos no iban con eso. Sin embargo, decidió obedecer. Decidió obedecer. Cuando Jesús le dice, echa la red para pescar más, dice, está todo loco. ¿Cómo? Si no pesqué. No sé si puedo transmitir realmente cuál es el punto aquí. Que a veces nosotros no tenemos ganas, no tenemos deseos. Nuestras emociones nos dicen que no cuando la palabra de Dios dice que sí. Cuando la palabra de Dios me dice marchá, mis emociones me dicen que no, lo que ven mis ojos me dicen que no, lo que mis sentimientos dicen que no, pero Dios me dice marchá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Marchar. Eso es internalizar la palabra del Señor, es obedecer la palabra de Dios. Normemos nuestra vida, muchachos y chicas, a la palabra del Señor, a lo que la Biblia nos enseña. Seremos personas completamente distintas, renovadas de fe en el nombre del Señor. Vamos a enfrentar situaciones adversas, sí, pero tendremos la fortaleza del Señor en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios ardiendo en nuestro corazón a full en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, tenemos un libro sin igual, que es la Biblia.